vamos a hablar sobre entalpía de reacciones químicas. Vamos a explicar un poco el tema y realizar unos ejercicios. La entalpía se define como un flujo de calor y está expresada en unidades de Joule-mol o kilojoule-mol. Es una propiedad, se conoce como una propiedad o a veces también lo pueden encontrar como una función de estado, lo cual indica que depende del estado inicial y final del sistema. En el caso de las entalpías de reacción, la fórmula es la sumatoria de las entalpías de los productos menos la entalpía de los reactivos. Algo muy importante en este caso de entalpías de reacción siempre es que el cálculo se debe hacer en función de la estequiometría de la reacción, es decir, tengo que balancear la ecuación química, la reacción química, para poder determinar la entalpía de la reacción. Por ejemplo, aquí vemos que tengo C, carbono y oxígeno. El cálculo de las entalpías de reacción parte a partir de la entalpía de formación, que se define como el calor absorbido o desprendido cuando se forma una mol de un compuesto, en este caso del carbono y del oxígeno, estoy formando el CO o el monóxido de carbono, o también desde el carbono y el oxígeno puedo llegar hasta el CO2. La diferencia en las entalpías va a ser precisamente cuál es mi estado inicial. Si parto de aquí del CO y llego al CO2, la entalpía de reacciones diferentes, menos 284, que si parto desde aquí para llegar al CO2. Si se fijan, entonces la entalpía sería menos 393. A eso se refiere que es una propiedad o función de estado. Hoy en día lo que hacemos para calcular las entalpías de formación es que ya las tenemos en tablas y de esa forma entonces en base a la información que está ya tabulada calculamos las entalpías de reacción. Para los ejemplos que voy a presentar se basan en las tablas que se reportan en el libro de Físico-Química y este es el autor. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que calcular la entalpía de reacción para la formación del dióxido de nitrógeno y esta es mi reacción. Nuevamente, el primer paso siempre reviso que la reacción química esté balanceada, que eso ya lo sabemos hacer. Si aquí tengo 2 de nitrógeno, aquí también debo tener 2. Aquí tengo 2 de oxígeno más otras 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Por lo tanto, tengo esta ecuación está balanceada. Entonces puedo continuar con el siguiente paso, que es calcular la entalpía de reacción. Para hacer esto, primero debo, en base a las tablas, obtener las entalpías de formación, que son las que se reportan aquí. Y luego, entonces, debo considerar la ecuación balanceada. Entonces, yo multiplico 2 por la entalpía de formación del NO y en este mismo caso también 2, porque aquí al final la ecuación está balanceada como 2 moles de NO2. Entonces, 2 por la entalpía de formación del NO2. Siempre se debe multiplicar por el índice estequiométrico. Y así entonces calculo la suma de las entalpías de los reactivos, que en este caso es de estos dos, y la suma de los productos. Y después hago entonces suma de productos menos suma de reactivos para que en este caso específico me dé una entalpía de reacción de menos 114.11. Recuerden que el signo es muy importante. En este caso, el signo me indica que es una reacción exotérmica que desprende calor indicado como Q. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta entalpía con el símbolo, con el signo negativo. Bien, vamos a hacer otro más. En este caso tenemos etanol que reacciona con oxígeno, es la combustión como tal y me va a producir CO2 y agua. Nuevamente, primer paso, balancear la reacción. Entonces tengo 2 carbonos y de este lado también tengo 2 carbonos, tengo un oxígeno y 3 por 2 son 6, en total son 7 oxígenos de este lado. De este lado debe también haber 7 oxígenos. Vamos a verificar, 2 por 2 son 4, 4 oxígenos y aquí tengo 3, 4 más 3 son 7, tengo 7 oxígenos también. Hidrógenos tengo 3 y 2 son 5 más
1 son 6 y de este lado 3 por 2 son 6, por lo tanto la reacción química está balanceada. Puedo continuar. El segundo paso, como ya lo comenté, es obtener las entalpías de formación de las tablas y después de esto entonces hacemos directamente los cálculos multiplicando por el índice estequiométrico. Entonces aquí tengo la de los productos que en total es menos 1644.51 y la de los reactivos que es menos 277.69. Ahora hago la sumatoria de la de los productos menos la de los reactivos. Aquí es muy importante observar el signo. La entalpía de los reactivos es negativos y la fórmula para calcular la entalpía de reacción es productos menos reactivos. Por lo tanto, menos con menos me da más. Al final es esto menos 1644.51 más los 277.69 para que me dé un total de menos 1366.82 que corresponde a la entalpía de combustión del etanol. Bien, y con esto terminamos de explicar cómo calcular la entalpía de reacción en base a las entalpías de formación.